Dios les bendiga, hermanos. Amén. Abrimos las Sagradas Escrituras, último libro de la Biblia, Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 2 y versículo número 9. Leemos siempre esta santa y bendita palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los hermanos confirmamos diciendo, amén. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Inclina su rostro y cierra sus ojos un momento. Señor, Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, para agradecerte, Dios, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has provisto, por todas las bendiciones, Señor, y aún muchas gracias por las pruebas. Gracias por las dificultades que hemos pasado, gracias por las pobrezas, Señor, porque en medio de ella te hemos visto, Señor, y nos hemos mantenido fiel. Padre, te pido que en esta hermosa mañana, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en nuestras vidas, así como ha fluido por medio de la alabanza. Que ahora fluya en nuestras vidas, Señor amado, con tu palabra, Señor. Yo quiero recibir tu palabra, Señor, anhelo tu palabra. Yo sé que a mis hermanos de igual manera la anhelan, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, y que el Espíritu Santo hable a la iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El domingo pasado estuvimos hablando del primer mensaje o la primera carta que se le envió a la iglesia de Éfeso. El día de hoy continuamos con la segunda carta. Recuerde que son 7 iglesias a las que se les ha enviado 7 mensajes o 7 cartas. Entonces ahora vamos a estar hablando o estudiando acerca de la carta que se le envió a la iglesia de Esmirna. Es la segunda carta y la vamos a estar estudiando. Mucho tiempo atrás había un pescador, acababa de salir de la barca, estaba en el muelle sacando ya el producto que había pescado. Pasa un empresario y le dice, wow, qué montón de pescado ha logrado atrapar. Y le dice, sí, lo hice aproximadamente una hora y media. En una hora y media hizo todo eso, le dice. Wow, le dice, imagínese lo que podría hacer si dedicara más tiempo para poder seguir a la pesca, por lo menos unas 8 horas. ¿Qué hace usted después de este tiempo? Le dice, después de que ha pescado. Bueno, pesco, llego a la casa, le ayudo a mi familia a preparar la comida, llevo a mis hijos a la escuela, en la tarde espero a mi esposa de igual manera, y luego si nos queda un tiempo vamos a jugar al parque, nos divertimos, compartimos un tiempo, tengo un tiempo para dar una siesta en el día, tengo también un tiempo para leer el periódico y también tengo tiempo para ir y tocar la guitarra con mis amigos. Le dice, oiga, pero imagínese que invierta 8 horas diarias pescando. Así con la habilidad que usted tiene, se va a hacer rico muy pronto. Es decir, una sola barca no le va a ser suficiente. Va a necesitar agarrar 1, 2, 3 y hacerse una flota de barcas. Y luego va a tener que contratar gente para que le ayude. Y sus ingresos se van a triplicar de manera sorprendente. Quizás va a tener que exportar este producto a otros países. Se va a hacer rico. Y le dice, ¿por qué me dice todo eso? Le pregunta el humilde pescador. Dice, bueno, porque cuando ya sea rico, usted puede dedicarle tiempo a su familia, puede leer el periódico tranquilamente, puede ir con sus hijos al parque, puede llevarlos a la escuela, puede hacer muchas cosas con su familia. Y el pescador se pregunta, bueno, pero si eso es lo que ya hago, sin tener que complicarme tanto la vida y buscar las riquezas. El empresario se había fijado en la apariencia humilde del pescador, que era pobre para el empresario, pero realmente este pescador era rico porque tenía lo mejor. Tenía el amor de su familia, vivía en paz, en armonía con su familia y la amaba. Si hubiese hecho caso a este empresario, hubiese emprendido un largo viaje en tener que descuidar a toda su familia para poder alcanzar todo el plan y el proyecto que le estaba explicando este empresario, y hubiera olvidado su primer amor, que en este caso era su familia. Esta reflexión se relaciona con el tema de hoy, porque la iglesia que hoy vamos a estudiar
es una iglesia que es pobre económicamente, pero es rica espiritualmente porque está llena de amor, de fe, de misericordia, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza, y está firme aún en medio de las adversidades. Y esa es la iglesia que vamos a estudiar en esta mañana. Versículo número 8 del capítulo número 2 de Apocalipsis dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Detengámonos ahí y analicemos este versículo. La primera carta iba para Esmirna, que era una ciudad portuaria, que tenía una gran cantidad de riqueza, porque era una de las ciudades más grandes. Pero Esmirna de igual manera no se quedaba atrás, también era una ciudad costera, tenía su puerto, y aunque quizás los ingresos no eran comparables con los de Éfeso, pero era también una ciudad muy rica, ya que también venía gente de diferentes lugares para poder comprar y adquirir los productos que ahí se vendían, o traían productos a vender. Entonces, esta ciudad, podríamos decirlo de esta manera, era una ciudad rica también en cultura. Ahí recordemos de que esta ciudad fue fundada como 1000 años antes de Cristo Jesús. Y aunque fue destruida mucho tiempo después, volvió a ser reconstruida nuevamente y ha mantenido su nombre hasta el día de hoy. En esta ciudad, que fue prácticamente fundada por los griegos, había una gran adoración a muchos de los dioses griegos, paganos, claro, y también, como ya estaba siendo subyugada y siendo gobernada por el Imperio Romano, pues también había adoración a los ídolos que los romanos adoraban. Entonces había una mezcla ya de griegos, de romanos, algunos judíos se habían movido para ahí, y ya también se encontraban ahí los cristianos, los que habían aceptado al Señor Jesús. En esa comunidad cristiana había una mezcla de gente griega, judía, y había también romanos, y todos ellos era un grupo especial que se habían vuelto cristianos, habían aceptado al Señor Jesús. Esta ciudad de Esmirna literalmente significa mirra, mirra. De hecho, el nombre en la actualidad de esta ciudad no ha cambiado, se llama Izmir y se encuentra en Turquía, aunque la ciudad todavía se encuentra ahí, pero el candelero, es decir, la iglesia que estaba en ese lugar, probablemente se ha movido, que no está específicamente donde estaba la iglesia de este tiempo, en el que el Señor le dice a Juan que escriba a esta iglesia. Pero yo sé que todavía hay gente cristiana en ese lugar, y sabe que aunque hay persecución, hay gente que ahí sigue adorando el nombre del Señor Jesús hasta el día de hoy. Es un lugar donde hay gente musulmana, gente que obliga a que la gente pueda adorar a su Dios, digámoslo así. Pero aún así hay gente que está dispuesta a seguir adorando el nombre del Señor Jesús, y aunque saben que están expuestos a la muerte. Bueno, esta ciudad no se especifica cómo es que el evangelio llegó ahí. Lo único que sabemos es que el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, llegó a Éfeso, y Éfeso estaba aproximadamente a unos 56 kilómetros de Esmirna. Estamos hablando de unas 35 millas aproximadamente. No logré investigar si por tierra o por mar, porque los dos eran puertos, entonces podía viajarse por medio de barco. El punto es de que estaba tan cerca que el mismo apóstol Pablo, estando en el tiempo de Éfeso, algunos historiadores bíblicos dicen de que probablemente o con mayor seguridad el apóstol Pablo fue el que también fundó esta iglesia en Esmirna. Así de que no lo sabemos exactamente, pero sabemos que el que Dios estaba utilizando grandemente en esos tiempos era al apóstol Pablo y a la gente que con él estaba. Dicho esto, entonces, habiendo dado una breve introducción acerca de esta ciudad de Esmirna, sigamos analizando algunos otros puntos que tiene este versículo. Dice que escriba al ángel de la iglesia en Esmirna. Si nos recordamos el significado de ángel, en el capítulo 1 y versículo 20 de Apocalipsis, nos explica a qué se refiere con ángel. Y encontramos ahí de que el Señor Jesús tiene 7 estrellas en su diestra, y que esas estrellas
son los 7 ángeles, es decir, los 7 mensajeros, los que predican la palabra en la iglesia. Es decir, que le estaba diciendo, escríbele al pastor de la iglesia de Esmirna. ¿Y quién le estaba diciendo eso? Dice que el que se movía, el que se mueve entre los 7 candeleros de oro. Y dijimos que los 7 candeleros de oro, y ese mismo versículo nos lo deduce, Apocalipsis 1:20, nos detalla de que los candeleros representan a la iglesia y que Jesús, que es el que se mueve en las 7 iglesias, es el que le da la luz a cada uno de los candeleros, a cada una de las iglesias. Es decir, Él los alimenta con su luz, y por eso la iglesia es luz, y por eso el pueblo, cada uno de los hermanos, somos luz en medio de las tinieblas. Entonces le dice, escribe al ángel, es decir, escríbele al pastor de la iglesia de Esmirna, y le dice, el primero y el postrero. En otros versículos aquí mismo en Apocalipsis encontramos el alfa y la omega, y vemos ahí que nosotros tenemos ahí alfa y omega, es decir, la primera y la última letra del alfabeto griego. Pero si lo dijéramos en español diríamos la A y la Z, el principio y el fin, el eterno, el que reina y vive para siempre, el que no hay nadie antes ni después de él, el que lo es todo, el rey del universo, el soberano, el que reina y vive en nuestras vidas. Y le dice, yo soy el que lo escribo. Bueno, Juan lo escribe, pero la inspiración, el mensaje viene de parte de Dios. Y le dice, el primero y el postrero. Y luego dice, y el que estuvo muerto y vivió. Y esto es de suma importancia, y era de suma importancia para la iglesia, porque esta gente en Esmirna se había convertido porque les habían predicado de un Cristo resucitado, de que el Mesías había venido, había sido muerto en la cruz del Calvario, pero que al tercer día había resucitado. Entonces le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora, entonces, una de las cosas que tenemos que meditar acá es lo siguiente, y el mismo apóstol Pablo lo dice. Dice que seríamos los más dignos de misericordia, de lástima y de gracia, traducido en mi versión, de que si nosotros estamos predicando de un Cristo resucitado y Él no resucitó, si Él no resucitó, somos los más dignos de lástima ante toda la nación, porque estamos predicando un Cristo que nos mintió, un Cristo que nos engañó. Pero vea lo que dice en 1 Corintios, capítulo 15, y versículo 14, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintios, y le dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. En vano yo le estoy predicando a ustedes en esta mañana. Y luego dice, vana es también vuestra fe. Todo lo que nosotros creemos, a lo que nos aferramos espiritualmente en el nombre de Jesús, es vano, no vale para nada. Pero más adelante, en el mismo capítulo 15 y versículo 20, el mismo apóstol Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, si Cristo no resucitó, somos dignos de vergüenza, de lástima, de que se burlen de nosotros. Pero la verdad es de que Cristo ha resucitado. Y así como dijo el Señor Jesús, que así como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches, así era necesario también que el Hijo del Hombre, que Jesucristo, estuviera 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero le repitió insistente y constantemente a todos sus discípulos que al tercer día Él se levantaría de los muertos con poder, con gloria, con autoridad, y su reino sería establecido por los siglos y de los siglos y de los siglos y para siempre. Así de que por eso Él dijo esto también: yo tengo el poder para poner, para dar mi vida, pero también tengo el poder para tomarla aun cuando esté muerto. De ahí me levantaré. Así como tengo el poder para dar mi vida, así tengo también el poder
para tomarla, es decir, para volver a resucitar por mí mismo, y no necesito que nadie haga nada porque yo soy el Dios suficiente, el único y verdadero Dios. Así de que, amados hermanos, Cristo no está muerto, Él reina y vive para siempre, no solo en este mundo, sino en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Así de que, amados hermanos, no nos preocupemos, el Señor está con nosotros, Él ha resucitado y ese es nuestro pilar, el fundamento del cristianismo, que Cristo resucitó de los muertos. Amén. Versículo número 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora el Señor Jesús le dice, yo conozco tus obras. Ya tocamos ese punto en el mensaje anterior acerca del trabajo en la congregación y del trabajo misionero, del trabajo evangelístico, de la predicación de la palabra. Y le dice el Señor, yo conozco tus obras y también conozco tu tribulación. Y aunque dijimos que es una ciudad bastante rica económicamente, rica en idolatría de igual manera, al igual que Éfeso, pero Esmirna era hostil o iba en contra de los cristianos. Los cristianos tenían todas las de perder. ¿Por qué? Porque los romanos estaban en contra del cristianismo. Los griegos que estaban ahí estaban en contra del cristianismo. Los judíos ortodoxos que se habían ido para ese lugar, para Esmirna, eran también hostiles y estaban en contra de todos los cristianos que estaban ahí. Así de que por eso podemos ver de que aunque era una ciudad rica, pero esta iglesia es pobre económicamente. ¿Por qué? Porque como toda esta gente estaba en contra de los cristianos y ellos verdaderamente profesaban en frente de toda la gente que le decía no hables de Jesús, ellos lo profesaban directamente, no les importaba la muerte. Y como ellos decían que eran cristianos y seguían a Jesús y no les importaba que les ofreciesen aún la muerte, ellos decían, bueno, entonces ya no te voy a dar trabajo, ¿ok? Entonces ya no voy a hacer negocio contigo, que se te pudra tu producto, ya no te lo voy a comprar. Y los mismos judíos hacían el boicot en contra de los cristianos, porque ellos odiaban a los cristianos, cuando los cristianos estaban adorando al Dios verdadero, al Mesías que se había prometido desde el Antiguo Testamento y había llegado en el tiempo de ellos, y ellos le habían rechazado y decían, no, tienes que volver a la Torá. Tienes que volver a practicar todas las celebraciones que los judíos hacen. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, tienes que seguir los estatutos y los mandamientos a la regla, tienes que ser bien ortodoxo en esto. Pero les molestaba cuando les predicaban de Jesús, les molestaba cuando les predicaban de que la salvación era por gracia y no por las obras que los judíos tanto insistían que había que hacer. Y ellos más se molestaban y iban en contra de estos hermanos cristianos. Por esa situación ellos se fueron volviendo pobres económicamente, pero nunca se desconectaron de Dios. Y aunque eran pobres económicamente, pero dice el mismo Señor Jesús de que eran ricos espiritualmente. La pobreza, amados hermanos, podemos verla de diferentes ángulos. Yo creo que la mayoría de nosotros, de todos los que hemos llegado de nuestros países, nos hemos venido para acá porque nos hemos enfrentado a situaciones económicas difíciles, situaciones en las que ya no había trabajo, quizás apenas podíamos comer la tortilla con la sal, o quizás a veces ya ni tortilla y sal teníamos y teníamos que estar aguantando varios días hambre. Y eso quizás nos motivó a dejar a nuestra familia allá, a la esposa, a los hijos, a los padres, y decir, voy por 1 o 2 años y cuando haya hecho todo el dinero, regreso. Pero esa situación de pobreza muchas veces afectó a muchos matrimonios. Muchos matrimonios se deshicieron por la búsqueda del dinero. Se desenfocaron del amor de la familia y se desenfocaron de poder buscar una solución en el mismo país. Y tuvieron que venir acá, y acá algunas veces desgraciadamente tuvieron que formar otra familia. Algunos se olvidaron de sus hijos, quizás otros todavía están ayudándole a sus hijos allá, pero el punto es de que por la búsqueda del dinero, la búsqueda de tener una vida mejor, lo más importante, el núcleo que es la familia, a veces
se ha tenido que destrozar, se ha tenido que separar. He conocido muchos casos de la comunidad donde yo estaba. En cuanto el hombre se viene para acá y empieza a mandar dinero, como que la mujer se corrompe y empieza a andar con otros hombres. Y los hijos miran ese mal ejemplo. Y luego el hombre acá se da cuenta y dice, pues yo también entonces hago mi vida acá, y tiene sus otros hijos acá, allá tiene otros hijos, algunas veces les ayuda, y es un desastre, todo por la situación económica. A veces es bastante difícil, lo entendemos. Gloria a Dios por aquellas familias, por aquellos hombres o por aquellas mujeres que lograron traer a sus familias completas a este país, o que tal vez no los han logrado traer, pero se han mantenido en comunión con su familia y siguen mandándole la bendición. Algunas veces el buscar las riquezas nos puede alejar de la voluntad de Dios. Yo pensaba en esto. Hay gentes que agarran una bendición de dinero y se alegran tanto que dicen, la voy a invertir en esto, voy a expandir esto, voy a agregar esto, voy a extenderme en esto, voy a enriquecerme más, voy a multiplicarlo, y se enfocan tanto en el negocio, en su compañía, que se desenfocan de lo más importante, que es la familia, que es el amor, la comunión, ese calorcito familiar. Muchas veces quizás algunos de nuestros hermanos tienen que viajar lejos, los que tienen compañías de transporte tienen que viajar a ciudades, algunos quizás hasta otros países han tenido que cruzar, tal vez a México u otros países, y han tenido que dejar por semanas, quizás por meses a su familia. Y es bueno el trabajo, oh, claro que sí, dice la palabra de Dios que el que no trabaja, pues que no coma. Tenemos que trabajar, pero a veces por tratar de buscar una mayor riqueza, por el afán de tener más cosas, por tener más troques, más beneficios o tener más negocios en la ciudad, nos descuidamos de lo más importante, sobre todas las cosas, Dios y la familia. Las riquezas pueden separarnos de Dios y pueden separarnos de la familia. Bien dijo el Señor Jesús, nadie puede servir a dos señores, o le sirve las riquezas al oro, la plata, el dinero, o le sirve a Dios. Claro que tenemos que buscar el dinero para sostener a nuestra familia, pero sobre todas las cosas creo que no tenemos que descuidar a nuestra familia para poder ir a agarrar el dinero, porque entonces estamos haciendo mal las cosas. Tenemos que llevar las cosas a la par y dedicarle tiempo siempre a nuestra familia. Las riquezas, amado hermano, de todas maneras aquí, en esta tierra, aquí todo es vanidad, todo se desintegra, todo se deshace, nadie puede llevar nada al reino de los cielos. Lo importante es lo que usted deposita en el reino de los cielos, en ese banco espiritual. Cuando usted llegue y se dé cuenta todo lo que espiritualmente usted tiene ahorrado ahí, la oración, el ayuno, la ayuda que le pudo dar a sus hermanas, a sus hermanos, la predicación de la palabra que estuvo haciendo, el servicio a sus demás hermanos en la congregación, en los dones, en los talentos que le estuvo sirviendo a Dios. Ese es el depósito bancario espiritual que usted está haciendo para el reino de los cielos. Y allá es donde vamos a recibir el mejor premio, la mejor riqueza. ¿Sabe qué? Esta iglesia de Esmirna contrasta con la última carta a la iglesia, que es la Odisea. Y quiero leerle esto, aunque este es un tema aparte, pero quiero leerle solo la introducción de esa carta que en el futuro nuestro pastor va a compartir con nosotros. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17. Y escucha el contraste de la iglesia de Esmirna pobre y esta iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque esta era una iglesia contraria a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era pobre económicamente, pero rica espiritualmente. La iglesia de la Odisea era rica económicamente, no le faltaba nada. Pero ¿sabe qué? Era una que estaba desconectada casi totalmente de Dios. Y era una que Dios estaba reclamándole porque se había alejado de Dios por enfocarse en las riquezas, por enfocarse en el afán de la prosperidad económica, el materialismo, enriquecerme, quiero más, y la avaricia, el amor al dinero. Y eso es lo que nos aleja de la voluntad de Dios. Esta iglesia que más adelante vamos a estar estudiando era una iglesia rica económicamente, pero pobre espiritualmente.
Hay que pedirle siempre a nuestro Señor que si vamos a seguir así, haciendo tamales, pupusas, tacos, para seguir levantando y construyendo este templo, y vamos a seguir en esta situación pobre, estable, que no importa, pero con tal que mantengamos una conexión espiritual con Dios y que nuestro corazón se mantenga firme en el amor, en la fe, en la esperanza, no importa que sigamos pobres y trabajando arduamente hasta que tengamos que construir todo eso, todo lo que hace falta, ese edificio de educación y el templo en sí, porque recuerde que este lugar es el salón de recepciones que por ahora lo estamos utilizando como el centro donde nos congregamos. Pero es mejor ser pobre económicamente y ser rico espiritualmente. Pero ¿sabe qué ha sucedido con muchas iglesias en la actualidad? Se han levantado los líderes, los mensajeros, los ángeles, los pastores, se han levantado predicando un evangelio de prosperidad, en donde ya no importa el Señor Jesús, el amor, su misericordia, su paciencia, sino que lo que predomina, lo que importa es que Dios te quiere bendecir y que Dios quiere que seas rico en esta tierra y en el cielo también. Ellos te predican de que busques la prosperidad, de que multipliques, que te prosperes, que alcances todo lo que quieras. Y mucha gente ha caído en el engaño. Las iglesias y los ministerios esos se han crecido grandemente. Los pastores y los líderes principales de la iglesia están enriquecidos. Y hace un año atrás escuchaba lo cínico que era un supuesto pastor, y perdóname la expresión, pero se lo merece. Ya tenía un avión, pero dijo, este avión ya está un poquito viejito. Y ustedes saben de que viajo a diferentes lugares. Así de que empezó a pedir ofrendas porque quería tener otro avión más grande, más cómodo, más nuevo, para supuestamente seguir viajando y predicando acerca de su prosperidad. Le están predicando ahora a estas iglesias al Dios del dinero. No le están predicando acerca del Señor Jesucristo, sino están apelando a la avaricia y al deseo de aquella gente que le encanta el dinero. Y ahí paran el oído y sus ojitos se les vuelven símbolos de dólar. Y suena en sus oídos dinero, 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 enriquecerse, 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 tener más, tener más, tener más. Y se hacen a un lado del Señor. Unos trabajan y trabajan porque quieren tener más, pero son pobres espiritualmente. Yo de seguir siendo pobre, pero rico espiritualmente, quiero seguir así, quiero seguir siendo pobre. Gloria a Dios. Y Dios es claro, Dios es un Dios también de gente rica. Hay iglesias que han prosperado económicamente y nunca se han apartado de Dios y son muy ricas. Gloria a Dios por ellas. Pero hay muchos que verdaderamente se apartaron en la idolatría al dinero, en la prosperidad. Pero para mí, el ejemplo más grande y al que yo siempre sigo es al Señor Jesús. Él es el que nos ha dejado todos los ejemplos. Y vea este ejemplo. Jesús nació en un castillo hermoso, en un lugar en donde había una cuna de oro, en un lugar con los mejores perfumes aromáticos. ¿Será cierto eso? No. Y eso es lo que esperaban los judíos, que el Mesías era Dios, era el Hijo de Dios, tenía que nacer en un lugar como el que le acabo de mencionar. Pero ¿dónde nació nuestro Señor Jesucristo? Humildemente demostrándonos que las riquezas no lo es todo. En un pesebre, en un lugar apestoso, con excremento quizás de animales alrededor. Y perdóneme que sea tan detallista, pero eso es lo que sucedió, era un establo. Era un establo. Un lugar donde los perfumes aromáticos eran los olores de los animales y todo lo que ahí se movía. Quizás mosquitos, moscas alrededor. En ese lugar nació el Mesías, el que le redimió a usted de los pecados. Vino humildemente a esta tierra para demostrarnos que las riquezas no lo es todo en nuestra vida y que lo más importante es la riqueza espiritual, porque esa es la que nos lleva a la vida eterna. Bendito es el nombre del Señor. Sus padres no eran ricos, eran humildes, eran pobres. Su padre, dicho de otra manera, su padrastro, José, tuvo que enseñarle el trabajo de carpintero. Tuvo que aprender a realizar trabajo porque tenía que ayudar al sostenimiento de la familia. Jesús
trabajó de igual manera. Pero los judíos esperaban a que ese fuera un príncipe y que estuviera siendo cuidado siempre, que le estuviesen dando aire, que lo anduvieran en un carruaje especial, protegiéndolo siempre con sombrillas para que no le pasara nada. No, Jesús vino en total humildad a esta tierra. Algunos que le querían seguir le dijeron: Señor, queremos seguirte. Bueno, le dijo el Señor Jesús: vengan y vean donde yo duermo, ni siquiera tengo un lugar donde recostar mi cabeza. Si quieren seguirme, síganme, porque el Señor Jesús nos mostró siempre, pero siempre, la humildad. Ahora sí, si el Señor ha dicho de que busquemos el reino de Dios y su justicia y que las demás cosas serán añadidas, bueno, esa ya es otra cosa. Quiere decir que el Señor me puede bendecir, pero sobre todas las cosas, si yo me mantengo buscando su rostro, si me mantengo conectado con Él, Él puede prosperarme económicamente, pero eso ya es secundario. Así como prosperó a Abraham, así como prosperó a Jacob, a David, a Salomón y a otros grandes siervos de los tiempos antiguos, que los prosperó económicamente. ¿Pero por qué? Porque ellos, ¿sabe qué hacían? No buscaban primeramente las riquezas, dice que buscaban primeramente el reino de Dios y su justicia, y por eso es que fueron prosperados. Si es así, entonces, Señor, bendíceme. Pero muchas veces el Señor no nos bendice a nosotros porque dice: en cuanto le dé el mejor trabajo a este hermano, a esta hermana o a este mi hijo, no, me va a dejar, porque va a querer tener una casa mejor, va a querer tener un carro mejor, va a querer tener una hacienda, va a querer tener animales, va a querer construir, va a tener que comprar un tractor, va a tener que contratar gente y va a estar enfocado en eso y se va a desenfocar. Mejor lo mantengo así, a frijolitos, tortilla, carnita una vez a la semana, pollito una vez a la semana. Amén, que así sea. El Señor nos conoce, ¿verdad? Si el Señor nos quiere mantener así porque sabe que nos vamos a alejar de su voluntad, así queremos seguir, pero que su misericordia, que su amor y su paciencia, que esa salvación que tenemos, que no se aparte, que no se vaya de nosotros. Eso sobre todas las cosas. Amén. Otro punto sobresaliente en este versículo número 9 es que dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, realmente eran judíos, pero eran tan ortodoxos, dicho de otra manera, tan hipócritas, tan sinvergüenzas, que pretendían que guardaban las leyes, los estatutos y los mandamientos, que hacían las celebraciones de todas las fiestas, que seguían todo al pie de la letra, pero realmente su corazón estaba podrido, estaba envanecido, eran malos, aún teniendo la sangre judía, aún teniendo la sangre de los descendientes de Abraham, de Isaac, de Israel y de todos ellos. Aún así estaban corrompidos, estaban arruinados, y por eso el Señor Jesús le dice sinagoga de Satanás. Estos estaban haciéndole daño a los hermanos de la iglesia de Esmirna, los estaban atormentando, cuando debieron haberle apoyado, porque estaban predicando al Cristo resucitado. Pero como ellos rechazaban a Cristo, decían de que Cristo no era el Mesías, y lo trataban de blasfemos a los de la iglesia de Esmirna, pero realmente los blasfemos se volvieron los mismos judíos, y el Señor Jesús les dijo sinagogas de Satanás. Esta vez se los mandó en escrito, pero ¿sabe qué? El Señor Jesús los encaró antes, y a los escribas y los fariseos les dijo lo mismo. Quiero confirmarles esto. Mateo capítulo 23, versículo 27 y 28 dice lo siguiente: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Imagínense. Entonces ya los había encarado antes el Señor Jesús, y ahora se los manda en una carta también para que se vuelvan a recordar, porque estos se mezclaban dentro de la iglesia para estar atormentando a los hermanos que ahí estaban, para estarles estorbando, para sacarles de la creencia lo que ellos habían creído en el Señor Jesús. Pero aún así los hermanos de la iglesia de Esmirna se mantuvieron firmes.
Amados hermanos, desde que yo era pequeño, mi papá aceptó al Señor Jesús cuando yo tenía 2 años. Y desde ahí, evangelio, iglesias. Mi papá empezó a liderar algunas iglesias y siempre me di cuenta de esto. Siempre había gente que procuraba hacerle la vida imposible al pastor y a los miembros principales que se estaban levantando en la iglesia a predicar, o los que ministraban en la alabanza. Siempre había gente allí en medio de la congregación como cizaña, estorbando, poniendo tropiezo para que los hermanos y las hermanas que se habían levantado con la misericordia de Dios cayeran. Pero el mismo Señor Jesús dijo que hay de aquellos que le hagan daño a uno de mis polluelos, a uno de mis pequeñitos, porque se la van a ver con Dios. Lo triste es, amados hermanos, que el mismo Dios nos ha dicho que tenemos que dejar que esa gente esté en medio de la iglesia. A veces, sinceramente, me recuerdo de un maestro que yo tenía y me estaba mofando de él porque él estaba haciendo una exposición y se veía tan chistoso que yo con mis compañeros me estaba burlando de él. Y de repente, como lo estaba viendo a mi compañero y él se fijó, se llegó a mí. En esos tiempos todavía castigaban algo fuerte: se quita el cincho y que me da un cinchazo. Y entonces a veces, sinceramente, amados hermanos, claro que no se va a hacer, ¿verdad? Pero a veces uno, como líder de la iglesia, siente a veces que quiere quitarse el cincho y sacar esa cizaña que está molestando en la iglesia. Pero el Señor ha dicho de que hay que dejar que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Y por eso les habló acerca de esta parábola de la cizaña y el trigo. Y dice de que había un hombre que salió y sembró la semilla del trigo. Y que cuando hubo terminado de sembrarla y llegó la noche, llegó también el malo, el maligno, y también sembró una semilla de cizaña. Y que pasado el tiempo, cuando crecía el trigo, también crecía a la par la cizaña. Entonces dice que llegaron los siervos de esa tierra que se había sembrado y le dicen: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Quitamos nosotros esa cizaña porque está estorbando el crecimiento del trigo. No va a poder crecer y desarrollarse bien. Y escucha lo que le dice el dueño de esta parcela. Mateo capítulo 13 y versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, es decir, hasta que se obtenga el producto. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dicho de otra manera, el Señor dice: dejen a la gente que estorba en la iglesia, porque eso les va a ayudar a ustedes a madurar, a crecer espiritualmente, a seguir estando firmes. Déjenla que dé problemas, déjenla que hostigue, déjenla que critique, déjenla. Porque cuando sea el tiempo, lo primero que yo voy a hacer, dice el Señor, es atarlos en manojos. Y luego los voy a echar al fuego, es decir, dicho de otra manera, al infierno. Pero a los que se hayan mantenido fieles y hayan estado firmes, dice que los va a poner en su granero, es decir, en su reino, en la nueva Jerusalén, en donde viviremos eternamente con nuestro Dios. Ahora examinémonos. ¿Seré yo cizaña o seré trigo? Se lo dejo de tarea. Se lo dejo de tarea. Yo tuve que analizarme también. Esta palabra pasó primeramente planchándome a mí. Tuve que meditar en esta palabra. ¿Seré cizaña o seré trigo? ¿Estaré ayudando a la iglesia a prosperar o estaré estorbando a la iglesia? Estaré criticando, estaré diciendo: eso no sirve, no se hace así, no debería de crearse así, no debería de construirse así, no debería hacer esto. Este hermano mucho habla, este hermano mucho canta, que canta feo, que canta bonito, que esta, que el otro. Y es la de no acabar, es una cizaña, es un estorbo. Allá en El Salvador, una de las meras cizañas se llamaba, ojalá, espero que no haya ninguna que se llame así, ¿verdad? Se llamaba la hermana Domitila. Oh, qué problema. Una vez las hermanas sirvieron humildemente unas bebidas, aguas frescas. Aquí creo que se llama Kool-Aid, allá le llamamos fresquitop, algo así.
Y pues no había mucho y tenía que hacerlo para varios, ¿no? Y dijo, y ya cuando ella agarró su vaso, y esta agüita teñida, dijo, que hicieron, criticando el esfuerzo de las hermanas, ¿no? En vez de decir muchas gracias, hermana, y siendo una supuesta miembro de la iglesia, cizaña. Amados hermanos, analicémonos, estudiémonos, seamos trigo para que podamos juntos prosperar esta iglesia, hacer crecer esta iglesia espiritualmente. Versículo número 10, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Imagínense lo que le dice el Señor. Ya están presionados con los romanos, con los griegos, con todos los gentiles que estaban ahí, con toda la idolatría, con todo el paganismo, y aún así les dice: sean fieles, aguanten, resistan, estén firmes, porque si ustedes están firmes, entonces yo les daré la corona de vida, yo les daré la vida eterna. Y quizás estos hermanos de Esmirna estaban orando: Señor, libértanos de estos judíos que nos están estorbando. Ayúdanos a encontrar trabajo en medio de esta gente hostil, Señor, para que podamos ayudar aquí en la iglesia y podamos sostener a nuestra familia. Señor, ayúdanos a que no nos lleven a la cárcel, a que no nos vayan a torturar, a que no nos vayan a hacer daño. Y el Señor lo que les escribe es en su respuesta: sean fieles hasta la muerte. Algunos de ustedes van a ser echados en la cárcel y van a ser probados para ver si verdaderamente son mis hijos. Imagínense, después de todo lo que está pasando en la iglesia. Y aún el Señor les dice: algunos de ustedes serán echados en las cárceles. Dicho de otra manera, algunos de ustedes van a ser torturados, van a ser castigados, quizás otros van a ser llevados hasta la muerte. Pero el Señor Jesús les dice: sean fieles hasta la muerte. Y quizás esto no se refiere a que los iban a agarrar en ese momento y que los iban a matar, sino que les estaba diciendo que en el lapso, en el transcurso de su vida, quizás hasta sus 80, 90 años que iban a llegar, que desde que aceptaron a Jesús, que fueran fieles hasta el día en que ellos han de morir. Ser fiel hasta la muerte. Pero también se puede significar ser fiel en el momento que te estén torturando y te digan: niega a Jesús para que no mueras. Sé fiel en ese momento. Qué difícil, ¿verdad? Cuando ellos estaban diciendo: Señor, aparta todo esto de mí. Quizás probablemente clamaban en la tribulación, en la frustración. Pero el Señor les dice: sé fiel hasta la muerte y entonces yo te daré la corona de la vida. Es decir, yo te daré la corona de la vida, yo te daré el premio, te coronaré por ese esfuerzo que has hecho, pero tienes que ser fiel hasta la muerte. Y la verdad que estas palabras son penetrantes, porque si nos recordamos de las formas en las que los romanos torturaban, era difícil, era duro. Ahora nos recordamos de que ahora aún hasta los emperadores romanos deberían de ser adorados, y el que no adorara al emperador romano como Dios tenía que pasar por los castigos y las torturas. Y algunos ejemplos de las torturas es de que dejaban por mucho tiempo a los leones y a otros tipos de fieras aguantar hambre, que estuvieran bien hambrientas. Y entonces a los cristianos que habían agarrado los llevaban al Coliseo romano, en donde había mucha gente pagana alrededor esperando ver el sacrificio de los cristianos. Soltaban primeramente a los cristianos en el Coliseo y detrás de ellos soltaban a los leones y a las fieras hambrientas por muchos días y los devoraban y los hacían pedazos por no negar el nombre del Señor Jesús. En otras ocasiones eran crucificados, y vemos la manera brutal con la que crucificaron a nuestro Señor Jesús. Y de esa manera brutal seguían crucificando a muchos, seguían castigando a muchos cristianos. Otra manera hostil era que hervían aceite en unas grandes ollas y ahí los echaban y freían a los cristianos. Otros eran ahorcados, quizás era una muerte un poco más rápida. Otros eran amarrados a unas ruedas, en donde al darle vuelta a esa rueda, por un lado sus manos iban estirando y por el otro lado sus pies, hasta que sus cuerpos se reventaban por no negar a Cristo Jesús, porque eran fieles hasta la muerte.
otros fueron quemados, como dice la historia secular, como el líder de esta iglesia de Esmirna llamado Policarpo. Dice que era el pastor de esta iglesia y lo agarraron y le dijeron: adora al César, adora al emperador romano. Y él dijo: jamás lo adoraré, porque yo he creído en Jesús y moriré creyendo en el Señor Jesús. ¿Y sabe qué? Lo quemaron en una hoguera porque no negó a Jesús. Amados hermanos, usted y yo nos hemos vuelto niños mimados, cristianos mimados, porque aquí no hay persecución. Y aún a veces estamos llorando por cositas pequeñas y le clamamos al Señor y le pedimos por cositas mínimas, cuando hombres y mujeres, aún en la actualidad en otros lugares, siguen sufriendo persecución, siguen sufriendo tortura, le siguen echando aceite de vehículo en sus bocas, le siguen echando aceite hirviendo en sus bocas, le siguen torturando parte por parte sus cuerpos, matan enfrente de ellos a sus hijos con tal de que nieguen a Jesús, pero aún así ellos se mantienen firmes. Yo quiero pedirle, amados hermanos, que nos preparemos, porque no sé cuándo vaya a ser el tiempo, pero puede venir la persecución a esta iglesia. Dejemos de ser hermanos cristianos mimados. Tenemos que ser hombres y mujeres maduros y estar firmes en lo que hemos creído, para cuando venga la prueba podamos pasar la prueba, podamos resistir la tentación. Que cuando estén torturando a su niño enfrente de usted, usted no niegue a Jesús. Imagínense qué doloroso. Y vienen esos tiempos. Los líderes que se están levantando para gobernar la nación solo hablan de liberalismo, hablan de homosexualismo, hablan de aborción, hablan de cosas que no son agradables a la voluntad de Dios. Y nosotros como cristianos, que hasta ahora la religión ha sido libre para predicarse, vamos a ser obligados a aceptar lo que ellos dicen, y si no vamos a tener persecución, vamos a ser echados a las cárceles y quizás nos van a querer matar. Pero hay que estar firmes, amados hermanos, hay que estar firmes. Sigamos siendo pobres económicamente, está bien, pero sigamos siendo ricos espiritualmente, que la misericordia y el amor de Dios siempre está en nuestras vidas y que nunca le neguemos, que nunca le neguemos. El versículo 11, para terminar: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Todo el que es cristiano tiene el oído espiritual para escuchar lo que el Señor ha hablado en esta mañana, lo que el Señor ha hablado a la iglesia de Esmirna, lo que el Señor ha hablado a la iglesia de Éfeso y lo que el Señor ha hablado a las demás iglesias. Tenemos el oído espiritual, y nuestros invitados de hoy quizás haya llegado a su corazón esta palabra, quizás el Señor ha abierto su oído espiritual. Este es el momento de entender de que la vida física no es nada más que la prueba para poder saber después de esta vida a dónde iremos, si con el Señor o al infierno eterno. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 20 y versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que venciere, dice, yo quiero vencer. La pregunta es: ¿usted quiere vencer las tentaciones, las pruebas, las dificultades? ¿Quiere vencer? ¿O estaría dispuesto usted a no estar inscrito en el libro de la vida y ser echado al lago de fuego donde va a arder por la eternidad? Solo hay dos opciones: seguir a Cristo Jesús y nunca negarle y serle fiel hasta la muerte, o negarle y burlarnos del evangelio, de los cristianos, de los aleluyas, de los locos, e ir a una vida de sufrimiento eterno en el lago. ¿Cuál es su decisión? Cierre sus ojos y meditemos. Señor Jesús, tu palabra es clara, Señor amado. Tú has hablado a nuestras vidas, Dios. Qué bendición, Señor, tener el privilegio de ser llamados tus hijos. Pero sabemos que es una responsabilidad representarte fielmente, Señor, ser testigos fieles, Señor. No negarte, resistir, aguantar hasta el final, Señor. Ser fiel hasta la muerte, Señor. Sabemos que es una responsabilidad. Te pedimos en esta mañana, Señor amado, que no apartes tu mirada, tus ojos de nosotros, Señor. Que te sigas moviendo así como te moviste en la iglesia de Esmirna, Señor. Así como te moviste, Señor amado, en la iglesia, Señor, de Filadelfia, que también fue una iglesia fiel, Señor. Muévete en la iglesia, Señor, local en esta mañana, Dios. Sigue tocando nuestras vidas, Señor. Escucha nuestras peticiones, nuestros clamores. Ayúdanos a estar firmes hasta el día de tu venida, Señor, para que podamos recibir esa corona de vida, esa vida eterna, Señor,
que tú has prometido para todos aquellos que te sean fiel hasta la muerte, Señor.